Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, a una que nos lleva directo al corazón de lo que llamamos civilización occidental. Ajá. Y no vamos a hablar de guerras o imperios, Mm. sino de algo mucho más profundo, el nacimiento de una idea. Interesante. Preparaos para cuestionar algunas suposiciones y obtener una nueva perspectiva sobre nuestra propia herencia cultural. Lista. Arrancamos. Efectivamente, el año 2025 marca un hito peculiar, el 1700 aniversario de la civilización occidental. Así es. Según propone el artículo, nuestra civilización cumple 1700 años de Miguel Ángel Quintana Paz. In the objective. 1700 años, en serio. Nunca se me había ocurrido que nuestra civilización tuviera una fecha de nacimiento. ¿Qué? Ya sé que el año 325 sea tan especial. Claro, definir el nacimiento exacto de una civilización es complejo. Mm, Pero el año 325 CC ofrece un argumento convincente. entiendo. Ese año se Vamos celebró allá. el primer concilio de Nicea, Ajá. una reunión de obispos de todo el mundo romano convocada por el emperador Constantino. Este evento no se limitó a cuestiones doctrinales, sino que configuró el ADN del pensamiento occidental. Concilio de obispos ADN, vaya metáfora. Sí. ¿Cómo una reunión de religiosos pudo dar forma a toda una civilización? Aunque el concilio abordó cuestiones teológicas como la naturaleza de Jesús, Claro. su resultado tuvo profundas implicaciones en cómo Occidente concibe la humanidad y el mundo. Ya veo. Dos ideas clave surgieron de este concilio. ¿Y cuáles fueron esas ideas que resultaron tan trascendentales? En primer lugar, la idea de que lo humano y lo divino no son opuestos, Sí. sino que pueden coexistir en una persona como se ve en la figura de Jesús. Es decir, una especie de fusión entre lo terrenal y lo celestial. Exactamente. Interesante. Y en segundo lugar, la concepción de un Dios que no es solitario, sino una Trinidad que encarna el amor y la relación dentro de la esencia divina misma. Entiendo. Ya veo cómo esto va más allá de un simple debate religioso. Pero ¿cómo se tradujeron estas ideas abstractas al mundo real y cómo influyeron en la civilización occidental tal como la conocemos? Para comprenderlo, analicemos esos dos puntos clave del Concilio de Nicea. Dale. La fusión de lo humano y lo divino dio lugar a conceptos como teosis y santificación, Ajá. que enfatizan el potencial del ser humano para alcanzar ideales superiores e incluso aspirar a una forma de divinidad. Es decir, que en lugar de ser la divinidad un ideal distante e inalcanzable, se convierte en algo a lo que los humanos podemos aspirar incluso a encarnar parcialmente. Precisamente, y esto supone un cambio radical en la forma de pensar. Entiendo. Por otro lado, el concepto de un Dios trinitario, un Dios de relación y amor, permeó las nociones occidentales de comunidad, poder y ética. Sentó las bases para entender estos conceptos, no solo en términos de dominio y jerarquía, sino de interdependencia y amor. Fascinante. Parece que de una sola reunión conciliar surgieron ondas expansivas que afectan desde nuestras aspiraciones personales hasta la forma en que estructuramos nuestras sociedades. Pero ¿cómo conecta todo esto con nosotros hoy, 1600 años después? ¿Siguen siendo relevantes las ideas de Nicea en el siglo XXI? Esa es una excelente pregunta y es precisamente lo que explora Quintana Paz en su artículo. Argumenta que el legado de Nicea sigue muy presente en la actualidad, moldeando nuestros valores, nuestras aspiraciones e incluso nuestras inquietudes. Pero antes de adentrarnos en el siglo XXI, volvamos a esas dos ideas fundamentales que surgieron del concilio. Me parece perfecto. Desgranemos esas ideas con más detalle. Empecemos por la fusión de lo humano y lo divino. ¿Cómo se manifestó concretamente esa idea en la civilización occidental? Quintana Paz argumenta que la idea de la coexistencia de lo humano y lo divino encarnado en Jesús tuvo un profundo impacto en el pensamiento occidental. Esta noción condujo a conceptos como la teosis en el cristianismo oriental y la santificación en el catolicismo. Ambos apuntan a la idea de que los seres humanos podemos aspirar a una especie de divinidad. Entiendo. No se trata de que los humanos se conviertan en dioses, sino que existe este potencial dentro de nosotros para alcanzar algo superior, algo que nos conecta con lo divino. Exactamente. Y esta idea es única de la civilización occidental. Otros sistemas de creencias a menudo ven una separación tajante entre la humanidad y lo divino. Pero en Occidente, impulsados por esa idea que echó raíces en Nicea, existe este impulso, esta aspiración a la trascendencia. Tiene sentido. Es como ese anhelo innato por algo que está más allá de nosotros mismos, por un significado y un propósito, algo que a menudo se atribuye al pensamiento occidental. Exacto. Quintana Paz incluso llega a afirmar que el cristianismo fue, en cierto modo, el primer movimiento transhumanista. Señala que la idea de Nietzsche del Übermensch, superhombre, que
que se esfuerza por trascender las limitaciones humanas en realidad se hace eco de un concepto que ya estaba profundamente arraigado en el pensamiento occidental siglos antes. Eso es una afirmación audaz. Entonces, el deseo de superar nuestros límites, de alcanzar niveles superiores de ser, no es solo una invención moderna, sino algo que ha formado parte del ADN occidental durante siglos. Ese es el argumento de Quintana Paz y es fascinante, ¿verdad? Desafía la forma en que a menudo nos vemos a nosotros mismos en relación con la historia. Totalmente. Nos hace repensar esas suposiciones sobre el progreso y la modernidad. Pero, ¿qué hay del segundo punto de Nicea, la Trinidad? ¿Cómo dio forma a la civilización occidental? Bueno, como recordarás, el Concilio de Nicea solidificó el concepto de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en un solo Dios. Quintana Paz argumenta que esta idea tuvo profundas implicaciones en cómo Occidente ve las relaciones, la comunidad e incluso el poder. Me intriga. ¿Cómo se conecta la Trinidad con esas cosas? Señala que en muchas otras religiones monoteístas, Dios se presenta a menudo como una figura solitaria y distante. Esto puede llevar a la sensación de que el poder de Dios es absoluto, incuestionable y a menudo inaccesible para los humanos. Ya veo, es como esa imagen clásica de un rey en un trono gobernando desde lejos. Exactamente. Pero con la Trinidad existe esta relación inherente dentro de la propia deidad. Dios no está solo, Él es amor, y el amor requiere relación. Es un modelo más relacional de lo divino. Precisamente. Y esto tuvo un profundo impacto en el pensamiento occidental. Por ejemplo, la idea de Dios como Trinidad influyó en el desarrollo de conceptos como la separación de poderes en el gobierno. Es fascinante. Estás diciendo que la propia estructura de nuestras democracias podría tener sus raíces en el concepto de la Trinidad. ¿Cómo es posible? Bueno, si el poder de Dios no está concentrado en un solo ser absoluto, sino que se comparte y se equilibra dentro de la Trinidad, eso sienta un precedente para la forma en que el poder debe distribuirse también en las sociedades humanas. Sugiere que el poder no debe ser absoluto ni estar concentrado en una sola persona o entidad, sino que debe estar distribuido y ser responsable. Es una idea bastante radical para la época. Es decir, la mayoría de las sociedades a lo largo de la historia se han basado en jerarquías y en el poder absoluto. Exactamente. Y aquí es donde Quintana Paz ve un posible choque entre el legado de Nicea y algunas tendencias modernas. Argumenta que movimientos como el wokismo, con su énfasis en las dinámicas de poder y cuestionamiento de las jerarquías tradicionales, podrían estar empujando inadvertidamente contra algunos de esos valores centrales occidentales que fueron moldeados por el concepto de la Trinidad. Entonces, está sugiriendo que al cuestionar las jerarquías y las estructuras de poder, podríamos estar socavando los propios cimientos de la civilización occidental, unos cimientos que están arraigados en el concepto de un Dios que es en sí mismo un equilibrio de poder. Ese es el quid de su argumento. No está diciendo que sea correcto o incorrecto, sino que es una tensión que merece la pena considerar. Ve un posible conflicto entre el legado de Nicea, que abraza un cierto tipo de estructura de poder equilibrada, y algunos movimientos modernos que buscan desmantelar esas mismas estructuras. Es un punto de vista que invita a la reflexión. Hace que uno se pregunte por las consecuencias imprevistas del cambio social. Pero creo que es importante recordar, como dijiste antes, que no estamos aquí para tomar partido ni para apoyar ninguna postura política concreta. Por supuesto. El objetivo es comprender los matices del argumento y animar a nuestros oyentes a pensar críticamente sobre estos complejos temas. Exactamente. Y hablando de complejidad, ¿cómo conecta Quintana Paz todo esto con nuestras vidas actuales en el siglo XXI? Ha pintado un amplio panorama de la historia y las ideas, pero ¿cómo se traduce todo esto en algo relevante para el ciudadano medio? Bueno, ahí es donde se pone realmente interesante. Argumenta que el legado de Nicea sigue estando muy vivo hoy en día, dando forma a nuestros valores, nuestras aspiraciones e incluso nuestras ansiedades. Cuéntame más. ¿Cómo puede un concilio de obispos de hace 1700 años seguir teniendo relevancia para nosotros en el mundo moderno? Quintana Paz sugiere que esas dos ideas centrales de Nicea, la fusión de lo humano y lo divino, y el Dios trinitario de amor y relación, se han arraigado tanto en la conciencia occidental que a menudo las damos por sentadas. Es como si formaran parte del aire que respiramos, no las notamos hasta que alguien nos las señala. Precisamente. Y argumenta que este legado se está manifestando de maneras fascinantes en el siglo XXI. Por ejemplo, ve el auge del individualismo como una consecuencia directa de ese énfasis en el potencial de los seres humanos para volverse más divinos. Es interesante. Entonces, la idea de que cada individuo tiene este valor inherente y este potencial para la grandeza tiene sus raíces en esa antigua idea cristiana de la teosis o la santificación. Ese es su punto. Y ve tanto los aspectos positivos como los negativos de esto. Por un lado, ha conducido a increíbles avances en los derechos humanos, las libertades individuales y la creatividad.
pero por otro lado también alimentado el narcisismo, el consumismo y una sensación de aislamiento. Así que es un arma de doble filo este legado del individuo que aspira a la divinidad. Exactamente. Y Quintana Paz no rehúye las complejidades. Ve una dinámica similar en juego con el legado de la Trinidad. Argumenta que el énfasis en la relación y la comunidad ha dado forma a las nociones occidentales de responsabilidad social y bien común. Entonces, cosas como la caridad, los programas de bienestar social, incluso la propia democracia, están todas influenciadas por esa idea trinitaria de un Dios que es intrínsecamente relacional. Ese es el punto de Quintana Paz. Pero también ve un posible inconveniente. Le preocupa que el énfasis en los derechos y libertades individuales pueda estar eclipsando la importancia de la comunidad y la responsabilidad colectiva. Es como si estuviéramos yendo demasiado lejos en una dirección, centrándonos en el yo en lugar de nosotros. Esa es su preocupación. Y ve esto como un posible punto de tensión, un reto para la civilización occidental en el siglo XXI. ¿Cómo equilibramos al individuo con la comunidad? ¿Cómo conservamos ese sentido de propósito y responsabilidad compartidos en un mundo que se centra cada vez más en la autorrealización individual? Esas son grandes preguntas. No creo que haya respuestas fáciles, pero agradezco a Quintana Paz que saque a luz estos temas. Es una conversación que tenemos que tener. Por supuesto. Y recuerda, no solo presenta estos temas como problemas, sino que los ofrece como provocaciones, como invitaciones para que pensemos críticamente sobre nuestro propio lugar en esta gran narrativa de la civilización occidental. Es increíble cómo ideas desde hace tantos siglos pueden seguir resonando en nuestro mundo actual. Y hablando de resonancia, Quintana Paz no se queda solo en el análisis histórico, sino que establece una conexión con algunas tendencias contemporáneas. Menciona, por ejemplo, el wokismo. Sí, Quintana Paz establece un contraste entre el legado de Nicea y lo que él percibe como una creciente ola de wokismo, que en su opinión podría estar socavando esos valores centrales de Occidente. ¿Podrías explicar un poco más a qué se refiere con wokismo y cómo lo relaciona con el legado de Nicea? No todos nuestros oyentes estarán familiarizados con ese término. Claro, el wokismo, como se entiende en el contexto del artículo, se refiere a un enfoque en la justicia social y la política de identidad que, según Quintana Paz, podría estar desafiando algunos de los pilares sobre los que se construyó la civilización occidental. Por ejemplo, la idea de un Dios trinitario que implica un equilibrio de poder que, como vimos, influyó en la concepción occidental de la democracia y la separación de poderes. Entiendo. ¿Y cuál es la crítica de Quintana Paz a este movimiento? Considera que el wokismo es incompatible con los valores occidentales. Quintana Paz plantea una serie de interrogantes. Por ejemplo, se pregunta si el énfasis actual en las dinámicas de poder y la deconstrucción de las jerarquías tradicionales podría estar debilitando la cohesión social y el sentido de comunidad, que según él son esenciales para el modelo occidental. También se pregunta si la búsqueda de igualdad absoluta, sin tener en cuenta las diferencias individuales, y el mérito podría acabar socavando la búsqueda de la excelencia y la innovación. Es un debate complejo, sin duda. Como hemos dicho antes, no se trata de tomar partido, sino de entender las diferentes perspectivas y los posibles puntos de fricción entre ideas que parecen opuestas. Exacto. Lo importante es que el oyente, al comprender estas tensiones, pueda formarse su propia opinión crítica sobre cómo el legado de Nicea interactúa con las corrientes de pensamiento actuales. Me parece un punto clave. No podemos ignorar nuestra historia ni tampoco podemos vivir anclados en el pasado. La clave está en encontrar ese equilibrio, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Y creo que la reflexión que propone Quintana Paz nos invita a hacer precisamente eso, a reflexionar sobre nuestra herencia cultural, a identificar sus luces y sus sombras y a decidir qué queremos conservar, qué queremos cambiar y hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad. Una tarea nada fácil, pero sin duda apasionante. Y con esa invitación a la reflexión, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el legado de Nicea. Ha sido un placer compartir este viaje intelectual contigo y con nuestros oyentes. Gracias a ti por tu sabiduría y por guiarnos a través de estos conceptos tan complejos. Y a todos ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la civilización occidental. Esperemos que esta inmersión les haya dado nuevas perspectivas y les haya inspirado a seguir explorando estas ideas por su cuenta. Hasta la próxima.